La primera nevada del invierno cayó mientras Daniel Carter cruzaba apresuradamente las puertas de urgencias. Su hijo Noah se acurrucaba contra su pecho. La sangre de la herida en la frente del niño de 5 años manchaba la chaqueta desgastada de Daniel. Sus ojos reflejaban un pánico más profundo que el momento. Cargaban con el peso de un hombre ahogado en responsabilidades sin nadie que le echara una mano. En la abarrotada sala de espera, la enfermera Emily Reyes los notó de inmediato. Siempre se fijaba en los que más se esforzaban por no ser vistos. «Yo me encargo de este», le dijo a la enfermera de triaje, acercándose con silenciosa eficiencia. De cerca, vio el agotamiento grabado en el rostro de Daniel, sus hombros curvados hacia adentro como un hombre que se prepara constantemente para el impacto. «Déjame verlo», dijo Emily con suavidad, alejándolos de las miradas críticas. Mientras otros veían descuido, ella simplemente veía necesidad. El llanto del niño se suavizó mientras Emily limpiaba la sangre con paños calientes. «Hola, valiente. Soy Emily. ¿Cómo te llamas?» «Noah», respondió en un susurro entre sollozos entrecortados. «Bueno, Noah, las cabezas son complicadas. Sangran mucho, incluso cuando no es grave, como cuando se derrama un poquito de jugo, pero se esparce por todas partes». Sus palabras iban dirigidas al niño, pero sintió que la tensión del padre se aliviaba a su lado. Mientras Emily trabajaba, sacó un pequeño dinosaurio de plástico de su bolsillo, una baratija dejada por un paciente anterior, y se la puso a Noah en la palma de la mano. «Este es el Dr. Rex. Me ayudó con todos mis valientes pacientes». Mientras esperaban al médico, Emily le contó a Noah una historia sobre una fuerza mágica donde las criaturas se ayudaban a curarse mutuamente. Los párpados del niño se le pusieron pesados, su cuerpo se relajó contra el pecho de su padre mientras se quedaba dormido. En ese momento de silencio inesperado, la fachada cuidadosamente mantenida de Daniel se quebró. Su voz apenas se oía. «Soy terrible en esto. Nunca debí haber sido padre». No le estaba hablando a Emily. En realidad, no. Fue una confesión al universo, una admisión agotada de lo que creía cierto. En lugar de ofrecer trivialidades, Emily simplemente sostuvo su mirada. Sin juzgar, sin un consuelo rápido, solo reconociendo su dolor como algo real. Suavemente cubrió a Noah con una manta y le dio un café a Daniel. «El médico llegará pronto», dijo. «Va a ser una noche larga». Algo en su silenciosa aceptación llegó a una parte de Daniel que un ánimo alegre nunca pudo. Por primera vez en años, no se sentía solo en su lucha. Tomó el café con un asentimiento, lo más cercano a la gratitud que pudo ofrecer. Y en ese pequeño intercambio, algo cambió entre ellos. Daniel Carter había sido conocido por sus manos fuertes y firmes que podían extraer belleza de la madera en bruto. Antes de que la vida le abriera el corazón con una motosierra, tenía un pequeño negocio de carpintería, creando muebles a medida que la gente ahorraba durante meses para poder comprar. Ahora esas manos construían las visiones de otras personas, clavando clavos en casas prefabricadas durante el día y reponiendo los estantes del supermercado local 3 noches a la semana. Su hogar contaba la historia de una vida interrumpida. Proyectos a medio terminar acumulando polvo en el taller del garaje. Espacios vacíos en las paredes donde se habían quitado fotos pero nada se había puesto en su lugar. En los 3 años transcurridos desde que el coche de su esposa Rebecca derrapó en una carretera helada, Daniel había estado existiendo en lugar de viviendo, siguiendo rutinas con precisión mecánica. Despierta a Noah. Alimenta a Noah. Viste a Noah. Trabaja. Recoge a Noah. Alimenta a Noah otra vez. Duerme. Repite. La puerta del refrigerador mostraba las obras de arte de Noah. Figuras de palitos de 2 personas en lugar de 3. Hijos con caras sonrientes que Daniel nunca pudo igualar en la vida real. Junto a las obras de arte colgaba un calendario con citas médicas, eventos escolares y fechas de vencimiento de facturas escritas con una letra cada vez más apretada. Emily Reyes se movía por la vida con un tipo diferente de invisibilidad. Como enfermera pediátrica del turno de noche, vivía en las horas que otros no veían, cuidando niños cuando sus padres no podían estar.
Su pequeño apartamento de una habitación era poco más que un lugar para dormir entre turnos, aunque intentaba hacerlo acogedor con plantas que requerían mínima atención y libros que rara vez tenía tiempo para leer. A sus 33 años, Emily había pasado más tiempo de su vida cuidando a otros que recibiendo cuidados. La muerte prematura de su madre la había empujado a asumir el rol de cuidadora de su padre con solo 12 años, gestionando su horario de medicación, y finalmente, sus cuidados paliativos hasta sus 20 y pocos años. Donde otros jóvenes adultos habían experimentado la libertad, Emily había aprendido a cambiar las sábanas con alguien todavía dentro y a dormir 4 horas sin perder el conocimiento del todo. Sus colegas admiraban su infinita paciencia, pero no vieron la noche que pasó sola, demasiado agotada para mantener amistades, pero demasiado inquieta para descansar de verdad. No sabían de James, su novio, quien había dependido mucho de ella durante 2 años de tratamiento contra el cáncer. Solo para decidir, 6 meses después de su remisión, que necesitaba espacio para redescubrirse a sí mismo. Espacio que, aparentemente, no podía incluir a la mujer que le había vaciado los drenajes quirúrgicos y controlado su medicación. Sus caminos seguían cruzándose en la estéril fluorescencia de los entornos médicos. La infección de oído de Noah un mes, una vacuna obligatoria al siguiente, un esguince de muñeca por una caída en el parque. Cada vez, Emily los reconocía, ofreciéndole pegatinas que realmente le interesaban en lugar de las genéricas, recordándole qué brazo prefería para las inyecciones, tomando pequeñas notas en su expediente sobre su obsesión por los dinosaurios o su miedo a los ruidos fuertes. Para Daniel, estas interacciones le proporcionaban un extraño consuelo. A diferencia de las miradas de lástima de sus amigos o las conversaciones incómodas con los profesores de Noah, Emily los trataba con una amabilidad serena que no exigía nada. Nunca le preguntaba cómo estaba ni le sugería que volviera. Simplemente existía en su órbita periódicamente, un punto fijo de competencia en su mundo en desintegración. Un martes particularmente agotador, después de que Noah hubiera estado despierto toda la noche con fiebre que finalmente bajó al amanecer, Daniel se encontró en la farmacia del hospital entrecerrando los ojos para leer las instrucciones de los medicamentos, que se desdibujaban ante sus ojos, evidentemente cansados. Primera dosis con comida, luego cada 8 horas, pero no más de 3 veces en 24 horas, murmuró, tratando de calcular qué significaba eso para el horario irregular de alimentación de Noah. Emily, terminando su turno, los vio junto al mostrador de la farmacia. Sin ceremonias, tomó el frasco, sacó un rotulador de su bolsillo y escribió instrucciones sencillas directamente en la etiqueta. Desayuno, cena, hora de acostarse, nada más. Mañana no tomes la del medio. Mostró la dosis con la jeringa de plástico. Sus movimientos eran precisos. La primera vez que le di un medicamento a mi primo pequeño, derramé la mitad en su pijama favorito. Un desastre total. Todavía lo menciona en las reuniones familiares. La pequeña admisión de imperfección, tan contraria a su capacidad profesional, hizo que algo en el pecho de Daniel se aflojara imperceptiblemente. Por primera vez en sus breves encuentros, ofreció una respuesta genuina en lugar de un simple asentimiento. Noah, una vez, vomitó su medicamento como un proyectil por toda la cocina. Golpeó el reloj de pared. Todavía huele raro cuando hace calor. El momento compartido fue breve, apenas unos segundos de conexión humana normal. Pero al salir del hospital, Daniel se dio cuenta de que Noah se aferraba a su dinosaurio de la familia del Dr. Rex, y sus propios pasos se sentían un poco menos ligeros que antes. A medida que el invierno se profundizaba, trayendo días más cortos y noches más largas, la delicada órbita de sus vidas separadas comenzó a cambiar. Cuando Noah desarrolló una infección respiratoria que lo dejó demasiado enfermo para la escuela, pero no lo suficiente como para ser hospitalizado, Daniel se enfrentó a las matemáticas imposibles de la paternidad. Un hijo enfermo, 0 días de baja por enfermedad disponibles y un trabajo de construcción que no esperaba. Después de agotar su inexistente red de apoyo, conocidos en lugar de amigos, vecinos educados pero distantes, Daniel se encontró haciendo llamadas desesperadas desde la sala de espera del hospital durante la cita de seguimiento de Noah. Cada conversación terminaba de la misma manera. Compasión sin solución. Emily, que pasaba con una pila de historiales clínicos,
No pudo evitar oír su tono cada vez más frustrado. Dudó, luego se acercó mientras terminaba otra llamada infructuosa. ¿Todo bien? Daniel levantó la vista, la vergüenza tiñendo su agotamiento. Noah sigue con fiebre. No puede volver a la escuela hasta que esté bien en 24 horas, pero ya no tengo días de baja por enfermedad. Y si falto a este trabajo, no terminó la frase. No hacía falta. Ambos comprendían el precario equilibrio de la paternidad y la maternidad. Como un día perdido podía desembocar en un desastre financiero. Esta noche estoy libre, dijo Emily. La palabra la sorprendió casi tanto como a él. Podría cuidarlo si eso ayuda. El instinto inmediato de Daniel fue la negativa. Firme y automática. No puedo pedirte que hagas eso. No me lo pediste. Me ofrecí. Su voz se mantuvo práctica, profesional. Esto no era caridad. Era un ser humano reconociendo la necesidad de otro. Son solo unas horas. Esa primera noche estableció un patrón que ninguno de los dos reconoció directamente. Cuando Daniel necesitaba trabajar un turno extra o cuando Noah estaba demasiado enfermo para su programa extraescolar habitual, así que Emily intervenía. Siempre llegaba con un libro para Noah, a veces con ingredientes para la cena, siempre con la misma amabilidad superficial que no exigía nada a cambio. Daniel intentó pagarle una vez, extendiéndole torpemente dinero en efectivo que representaba horas que no podía permitirse perder. Emily miró el dinero como si fuera un extraño artefacto de otra cultura. «Guarda eso», dijo, sin crueldad. Esto no es una transacción, pero lo fue, de maneras que ninguno de los dos entendía del todo todavía. Con cada noche que Emily pasaba en su casa, las paredes que Daniel había construido con tanto cuidado comenzaban a agrietarse. Al regresar, encontraba a Noah bañado y durmiendo, con los almuerzos preparados para el día siguiente y los platos que se habían ido acumulando misteriosamente limpios y guardados. La ayuda era prácticamente cal, pero el mensaje que envolvía era más profundo. No estás sola en esto. Para Emily, estas tardes ofrecían un vistazo a una vida similar a la suya. No perfecta, ciertamente no fácil, pero de alguna manera más completa que su existencia de trabajo y apartamento vacío. Le enseñó a Noah a descifrar palabras difíciles en sus libros de lectura, escuchó sus elaboradas historias de dinosaurios y se encontró esperando con ansia su sonrisa desgarbada al llegar. Lo que comenzó como asistencia de emergencia se convirtió en algo parecido a una rutina. Emily llegaba con la compra, ignorando las protestas de Daniel. Yo estaba de compras de todos modos. Las manzanas estaban en oferta. Ella ayudaba a Noah con la tarea mientras preparaba la cena. Moviéndose por la cocina con creciente familiaridad, Daniel acogía y resentía a la vez estas intrusiones en su modo de supervivencia cuidadosamente mantenido. Se encontró ordenando antes de que ella llegara. Avergonzado por la evidencia de su soltería, notó que Noah pedía espaguetis a la señorita Emily en lugar de las comidas congeladas que se habían convertido en su plato principal. Un jueves por la noche, Daniel regresó a casa antes de lo esperado. La obra había cerrado por una falla en el equipo, enviando a los trabajadores a casa con medio día de paga y el doble de frustración. Abrió la puerta y escuchó unas risas inesperadas. En la sala, Emily y Noah estaban sentados con las piernas cruzadas en el suelo, rodeados de álbumes de fotos que Daniel había guardado en el armario del pasillo. Su hijo señalaba fotos de un Daniel más joven y feliz junto a una mujer rubia y sonriente, Rebecca, en el verano anterior al nacimiento de Noah. Esa es mi mamá, explicaba Noah con la solemne maestría de un niño que habla de algo que solo conoce a través de cuentos. Le gustaban los girasoles y cantar a todo volumen en el coche. Daniel se quedó paralizado en la puerta, invadido por una compleja oleada de emociones. Traición por la invasión de su privacidad, ira por la superficial excavación de su dolor, en el fondo, una terrible gratitud porque alguien estuviera ayudando a Noah a recordar a la madre que apenas había conocido. Emily levantó la vista al instante, interpretando su expresión. Noah encontró el álbum cuando buscábamos su libro de la biblioteca, explicó en voz baja. Quería enseñármelo. Esa noche, después de que Noah se durmiera y Emily recogiera sus cosas para irse, Daniel finalmente abordó lo que se había estado gestando entre ellos.
Has hecho demasiado por nosotros, dijo, con un tono más de acusación que de gratitud. Emily se detuvo junto a la puerta. No llevo la cuenta. Bueno, quizá deberías. La voz de Daniel tenía un tono cortante que rara vez se permitía. Noah se está encariñando. Pregunta por ti cuando no estás. Empezó a dibujarte en sus fotos familiares. El miedo tácito flotaba entre ellos. Noah ya había perdido a una mujer importante en su vida. Daniel no soportaba verlo perder a otro. La expresión de Emily permaneció tranquila, aunque algo brilló en sus ojos. No intento reemplazar a nadie, Daniel. Entonces, ¿qué intentas hacer? Porque la gente normal no se mete así como así en la vida de desconocidos. En cuanto las palabras salieron de su boca, se arrepintió. Emily no se inmutó, pero su postura se enderezó casi imperceptiblemente. Tienes razón, dijo después de un momento. Esto ha ido demasiado lejos. Disculpa por haberme excedido. Se fue sin más explicaciones, cerrando la puerta con cuidado y en silencio. Daniel se quedó de pie en el repentino silencio de su sala. La victoria y la derrota se entrelazaban tan profundamente que no podía separarlas. La cocina aún olía ligeramente a la sopa de pollo que ella había preparado. La tarea de Noah estaba terminada sobre la mesa. Su caligrafía mejoró gracias a la paciente guía de Emily. En el baño, Daniel encontró las toallas cuidadosamente dobladas en lugar de desordenadamente amontonadas en el perchero. Cada pequeño detalle parecía una crítica a su arrebato. Emily se entregó al trabajo con renovada intensidad, turnos dobles, paciencia extra, ofreciéndose como voluntaria para los casos más difíciles. Sus colegas notaron que las ojeras se acentuaban, pero sabían que era mejor no comentarlo directamente. En cambio, le dejaban barritas de proteína en la laca, la cubrían durante los descansos rápidos que rara vez tomaba, intercambiaban miradas preocupadas cuando ella no miraba. En casa, su apartamento se sentía más vacío que antes. Limpiaba obsesivamente y luego dejaba platos en el fregadero durante días. Cambió de ruta para evitar pasar por el parque infantil donde una vez había empujado a Noah en los columpios. Cuando su hermana llamó, Emily dejó que saltara el buzón de voz y luego pasó una hora redactando un mensaje que no reveló nada. 3 semanas después de su enfrentamiento, Noah desarrolló un sarpullido que se extendió por el pecho y los brazos. Ronchas rojas y fuertes que llevaron a Daniel a llevarlo a urgencias a pesar de la hora. Dudó en la entrada, esperando que Emily no estuviera de guardia. Lo estaba. Sus miradas se cruzaron al otro lado de la sala de espera y, por un instante, ninguno se movió. Entonces, el entrenamiento de Emily tomó el control y se acercó con el portapapeles en la mano, concentrada por completo en Noah. Vamos a llevarte a una habitación. Mira ese sarpullido, dijo con voz profesional pero amable. Se dirigía a Daniel solo cuando era necesario, explicándole la probable reacción alérgica y escribiendo las instrucciones de la receta con precisión. Al darse la vuelta para irse, Daniel notó el ligero temblor en sus manos. La forma en que se apoyaba casi imperceptiblemente contra el marco de la puerta. Emily, dijo, la primera vez que pronunciaba su nombre en voz alta. ¿Estás bien? Hizo una pausa sin girarse. Estoy bien, solo cansada. Ha sido un turno largo. 3 días después, durante un turno particularmente caótico en urgencias, Emily se desplomó mientras revisaba los signos vitales de una paciente joven. En un momento, le tomaba la temperatura. Al siguiente, se desplomaba en el suelo, con el equipo médico haciendo ruido a su alrededor. Sus colegas corrieron a su lado. Sus roles se invirtieron al instante. La cuidadora ahora necesitaba atención. El diagnóstico no fue sorprendente. Agotamiento extremo, deshidratación, hipoglucemia. Su cuerpo finalmente se había rendido a las exigencias que le había impuesto durante tanto tiempo. Mientras la acomodaban en una cama de hospital, a pesar de sus débiles protestas, una enfermera cogió el teléfono de Emily para llamar a su contacto de emergencia. La pantalla no mostraba llamadas recientes ni mensajes de texto, solo una foto de fondo de una puesta de sol sobre el agua. ¿A quién llamamos?, preguntó la enfermera con suavidad. Emily cerró los ojos brevemente. No hay nadie. La enfermera frunció el ceño,
revisando las llamadas recientes de Emily. En fin, un nombre aparecía varias veces desde hacía varias semanas. Daniel Carter. ¿Y esta persona? Daniele. Emily empezó a protestar, pero el cansancio la venció. Asintió una vez y luego giró la cara hacia la pared. Daniel estaba asegurando una viga en el marco del segundo piso cuando sonó su teléfono. Al oír la noticia, bajó inmediatamente, le explicó la emergencia a su capataz y salió a recoger a Noah de la escuela. Las preguntas del niño durante el viaje al hospital quedaron en gran parte sin respuesta mientras Daniel intentaba procesar lo que estaba sucediendo y por qué lo habían llamado. Encontraron a Emily sentada al borde de una cama de hospital, discutiendo débilmente con un médico sobre el alta. Se quedó en silencio al verlos, con sorpresa y vergüenza en el rostro. «Los demonios no deberían haberte llamado», dijo. El médico se giró hacia Daniel con alivio. «La señora Reyes necesita que alguien la acompañe esta noche. Está muy deshidratada y agotada. La quedábamos, pero con el brote de gripe, necesitamos todas las camas. La llevaré a casa», dijo Daniel. La decisión la tomó antes de considerar completamente sus implicaciones. En su camioneta, con Noah dormitando en el asiento trasero, el silencio se extendió entre ellos. La última luz rosada del atardecer resaltaba el perfil de Emily, resaltando las nuevas ojeras bajo sus pómulos. «Deberías haberme dejado ahí», dijo finalmente, con la voz apenas audible por encima del zumbido del motor. «Habría estado bien». Daniel mantuvo la vista fija en la carretera como quien nos deja solos cuando necesitamos ayuda. Emily se giró para mirar por la ventanilla del copiloto. Eso fue diferente. No respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz tenía un tono que Daniel no había oído antes. Una fragilidad que sugería algo a punto de romperse. ¿Sabes qué es gracioso? Pasé 2 años cuidando a James durante su tratamiento contra el cáncer. Llevándolo a sus citas, sujetándole la cabeza cuando la quimioterapia le hacía daño, leyéndole en voz alta cuando el dolor lo mantenía despierto. 2 años de mi vida. 6 meses después de que entrara en remisión, se fue. Dijo que necesitaba experimentar la vida después de haber estado tan cerca de perderla. Su reflejo en la ventanilla parecía casi fantasmal, presente pero insustancial. Siempre pensé que me lo merecía, que solo valía lo que podía dar a los demás, y el momento en que ya no podía dar más. La frase quedó inconclusa, pero su conclusión quedó suspendida en el aire entre ellos. ¿Sabes lo que es?, continuó ella al cabo de un momento, ¿ser siempre quien sostiene a los demás? Ser la fuerte, la confiable. Estoy tan cansada, Daniel. No puedo ser sombra para los demás cuando yo misma me estoy marchitando al sol. Daniel no respondió con palabras. En cambio, extendió la mano por encima de la consola y le tomó la suya. Su agarre era firme, cálido. Mike había bebido ese café primero. Ahora, era la primera vez que él iniciaba contacto entre ellos. Era la primera vez que él iniciaba contacto entre ellos, y la importancia no pasó desapercibida para ninguno de los dos. El apartamento de Emily revelaba más sobre ella de lo que ella jamás había compartido voluntariamente. El espacio estaba ordenado pero impersonal. Pocas fotografías, decoración minimalista, nada que no se pudiera empacar rápidamente si fuera necesario. El refrigerador contenía condimentos y un solo yogur. El botiquín contenía suministros suficientes para abastecer una pequeña clínica, pero nada para darse un capricho. Cuando le trajo el té, Emily estaba sentada en su pequeña mesa de comedor, luciendo demasiado pequeña con su suéter enorme. ¿Por qué seguiste ayudándonos?, preguntó Daniel. Después de todo lo que has hecho por nosotros, preguntó Jeff. De Emily acunó la taza. Apuesta. Entre sus palmas, absorbiendo su calor. Porque cuando estoy con Noah, con los dos, siento que soy más que solo lo que puedo hacer por la gente. Me siento visto. Nunca pregunté por ti, admitió. Ni una sola vez. Simplemente acepté lo que ofreciste. La mayoría de la gente lo hace, dijo sin amargura, simplemente constatando un hecho, desgastado por la repetición. Por la noche, Daniel tomó una decisión que contradecía todos los instintos defensivos que había agudizado desde la muerte de Rebecca.
En lugar de retirarse, se quedó. Ayudó a Emily a acostarse y luego hizo una cama improvisada en el suelo para él y Noah. Antes de salir de su habitación, se detuvo en la puerta. Te veo, Emily. No solo lo que puedes hacer. A ti. Después de su colapso, Emily se tomó una semana libre obligatoria. Rechazó cortés pero firmemente los torpes intentos de Daniel por ayudarla, insistiendo en que necesitaba tiempo a solas. Necesito descubrir quién soy cuando no estoy cuidando a los demás. Ella explicó cuando él la llamó para ver cómo estaba. Daniel respetaba sus límites, pero se encontraba en apuros en su ausencia. Noah preguntaba por ella constantemente, con su mente de niño de 5 años incapaz de comprender la compleja dinámica adulta en juego. ¿Ya no le gustamos a la señorita Emily?, preguntó una noche, mientras repartía pasta con forma de dinosaurio por el plato sin comer. Daniel miró a su hijo, luego a la mesa de la cocina, funcional, pero sin la calidez que había conocido en los últimos meses. No se trata de que nos gustes, amigo, dijo con cuidado. A veces la gente necesita cuidarse a sí misma primero. Las palabras impactaron a Daniel con una fuerza inesperada al darse cuenta de que eso era exactamente lo que nunca le había permitido hacer a Emily, ni a sí mismo, en realidad. Desde la muerte de Rebecca, había estado sobreviviendo, no sanando, avanzando sin procesar lo que había dejado atrás. Esa noche, después de que Noah se durmiera, Daniel se encontró en el taller de su garaje por primera vez en meses. El polvo se había acumulado en las herramientas que una vez fueron extensiones de sus manos. Su mirada se posó en una pieza que había empezado después de la muerte de Rebecca, un pequeño bosque. Escena. Tallada en cedro. La había abandonado cuando el trabajo de detalle le parecía demasiado exigente para sus dedos entumecidos por el dolor. Ahora la recogía, dándole vueltas a la luz, viendo no solo lo que había empezado, sino en lo que podría llegar a ser. Al día siguiente, ayudó a Noah a crear una tarjeta de pronta recuperación para Emily. El dibujo a crayón del niño mostraba 3 figuras de palitos tomadas de la mano, con el sol brillando sobre ellas. Cuando Emily regresó al trabajo la semana siguiente, se sorprendió al encontrar a Daniel esperándola en la recepción. No, Noah, solo él. La primera vez que la buscaba solo. ¿Está bien, Noah?, preguntó de inmediato, con la preocupación profesional por encima de los límites personales. Está bien, le aseguró Daniel. Está con una niñera. Vine a verte. Daniel parecía nervioso, dándole vueltas a un vaso de papel en las manos sin beber. No sé cómo hacer esto. Finalmente, dijo, ¿hacer qué? Esto, extendiendo la mano. Pasé tanto tiempo alejando a la gente que olvidé cómo dejarlos entrar. Colocó un pequeño paquete sobre la mesa entre ellos, simplemente envuelto en papel marrón. Hice esto para ti. Dentro estaba la escena del bosque, ahora completa y pulida con un cálido resplandor. En el centro había un pequeño banco bajo un árbol frondoso, un tranquilo lugar de descanso en medio de la naturaleza. Ya no sé amar como es debido, admitió Daniel, las palabras claramente difíciles para él. Pero recuerdo tus historias sobre el bosque sanador que le contaste a Noah. Pensé que tal vez tú también necesitabas un lugar para descansar. Amela tocó la talla suavemente, su dedo trazando los contornos del banco. Extraño las comidas que cocinabas, continuó Daniel. Extraño cómo mirabas a Noah como si fuera un tesoro, no una carga. Extraño, hizo una pausa, forcejeando. Te extraño. Pero entiendo si eso no es suficiente. No necesito que me quieras perfectamente, Daniel, dijo finalmente. Solo necesito saber que no me rechazarás cuando intente intervenir. No puedo prometer que no lo arruinaré, dijo él, con la honestidad venciendo a la confianza. Pero sí puedo prometer que lo intentaré. Emily no aceptó ni rechazó sus palabras de inmediato. En cambio, ofreció un término medio. Empecemos con algo más pequeño. Cena este fin de semana, solo los 3. Ya veremos a dónde vamos. La reconstrucción comenzó con pasos pequeños y cuidadosos. Daniel invitó a Emily a cenar ese fin de semana,
cocinando para ella por primera vez un plato de pasta sencillo, un poco pasado, pero preparado con auténtico esfuerzo. Cuando ella se ofreció a ayudar, él aceptó en lugar de verlo como una crítica a sus habilidades. Durante las semanas siguientes, establecieron nuevos hábitos. Emily seguía pasando las tardes con ellos, pero ahora Daniel le preguntaba por su día, su padre, sus experiencias en la escuela de enfermería. Él la escuchaba cuando hablaba de su sueño de algún día abrir una pequeña clínica comunitaria en un barrio marginado. Por su parte, Emily mantuvo límites que respetaban tanto sus necesidades como las de los demás. Conservó su apartamento, pasó tiempo con amistades reavivadas y se dedicó a otros intereses más allá del cuidado de personas. Cuando Daniel volvió a caer en viejos hábitos, esperando que ella se encargara de la casa, mantener las tareas o las necesidades de Noah automáticamente, lo redirigió con suavidad. Con gusto puedo ayudar, decía. Pero esa es tu responsabilidad. Puedo mostrarte cómo organizo sus tareas si quieres. 3 meses después del colapso de Emily, llegó el cumpleaños de Noah. Daniel planeó una pequeña celebración en casa, invitando a algunos de los amigos del jardín de niños de Noah. La noche anterior, se quedó despierto hasta tarde decorando y preparando, decidido a que fuera especial sin depender de Emily para organizarlo todo. Cuando llegó a la fiesta, Emily se sorprendió al descubrir que Daniel se había encargado de todos los detalles, desde la decoración con temática de dinosaurios hasta el pastel de cumpleaños casero con glaseado ligeramente inestable. Durante la celebración, Noah abrió sus regalos con la energía exuberante de un niño de 6 años. El último regalo fue una pequeña caja de Daniel. Dentro había una fotografía enmarcada de Noah con Daniel y Emily en el parque. Sus rostros se iluminaron de genuina felicidad. Pero ya tengo esta foto en mi pared, dijo Noah confundido. Esta es diferente, amigo, explicó Daniel. Mírala más de cerca. La foto estaba colocada en un marco de madera artesanal que Daniel había hecho, tallado con pequeños animales del bosque y árboles similares al regalo de Emily. En la parte inferior, había escrito, nuestra familia, no perfecta, pero nuestra. Los ojos de Emily se llenaron de lágrimas al comprender lo que Daniel decía sin grandes declaraciones ni promesas. Le tomó la mano, no con un gesto dramático, sino con una tranquila seguridad. Más tarde, cuando los demás niños se habían ido a casa y Noah jugaba con sus juguetes nuevos, Daniel y Emily se sentaron en los escalones del porche, viendo cómo la puesta de sol teñía el vecindario de luz dorada. He estado pensando en lo que dijiste aquella noche en el coche, dijo Daniel, sobre ser el que siempre anima a los demás. Se giró para mirarla directamente, con una expresión abierta que no tenía cuando se conocieron. ¿Quieres ser alguien en quien puedas apoyarte, Emily? No solo alguien que te quita lo que tienes. Ya lo eres, dijo simplemente. En los meses siguientes, desarrollaron rutinas que satisfacían las necesidades de ambos. Cenas dominicales donde cocinaban juntos, enseñando a Noah a ayudar con tareas sencillas. Emily a veces pasaba las noches en casa de Daniel, pero mantenía su apartamento como su propio espacio. Daniel empezó a aceptar encargos de carpintería de nuevo, redescubriendo su pasión y talento con el apoyo de Emily. Llegó la primavera, derritiendo la nieve que cubría el pueblo cuando se conocieron. Una mañana radiante, pasearon juntos por el parque local. Noah corría delante hacia el parque infantil donde otros niños ya jugaban. Daniel y Emily se sentaron en un banco observándolo, cómodos en el silencio que habían aprendido a compartir. La risa de Noah se escuchó por todo el parque mientras le enseñaba a otro niño a usar las barras de mono. Me han encargado un juego de comedor completo, dijo Daniel después de un rato. El trabajo más grande desde que lo vi. Es maravilloso, respondió Emily con cariño. Te lo mereces. Daniel observó a Noah jugar y luego se giró hacia Emily. Su expresión era más suave que cuando se conocieron. Las ojeras se desvanecieron como el invierno dando paso a la primavera. Una vez dijiste que no creías merecer ser amada, dijo en voz baja. Pero si alguien lo merece más que tú, nunca lo he conocido. Emily sonrió con dulzura. No hacían falta lágrimas ni grandes promesas. Su conexión no se había construido con declaraciones dramáticas,
sino con pequeñas y constantes decisiones de permanecer presentes, incluso cuando era difícil. La maestra de Noah me preguntó si iría al evento madre-hijo el mes que viene, dijo. Tras un momento, se hizo un silencio entre ellos mientras ambos reconocían lo que eso significaba. ¿Qué le dijiste?, preguntó Daniel. ¿Qué estaría allí?, respondió Emily. Si les parece bien. La mano de Daniel encontró la de ella con naturalidad, entrelazando sus dedos. Más que bien. Noah corrió hacia ellos, sin aliento de la emoción por algo que había encontrado. Un pequeño nido de pájaro caído de un árbol, vacío, pero perfectamente formado. ¿Podemos quedárnoslo para nuestra casa?, preguntó. El énfasis en la R no pasó desapercibido para ninguno de los dos adultos. Emily miró a Daniel, permitiéndole responder. Creo que quedaría perfecto en ese estante de la sala, dijo. El que Emily acababa de colocar. Los tres examinaron el nido juntos. Imperfecto, construido con materiales dispares, pero lo suficientemente fuerte como para haber alimentado la vida. Como la familia en la que se estaban convirtiendo, formada por piezas rotas y conexiones inesperadas, pero lo suficientemente resistente como para albergarlos a todos. Mientras caminaban juntos a casa, no se necesitaron declaraciones dramáticas, solo esta tranquila certeza. Lo que habían construido juntos podría ser poco convencional, moldeado por la pérdida y la sanación en lugar de los comienzos tradicionales, pero era